Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y energía positiva. Hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante y a veces enigmático mundo del espectáculo turco, un universo que siempre nos regala historias dignas de ser contadas. Y es que, mis estimados, tenemos entre manos un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel, un tema que resuena con fuerza en el corazón de los fans: la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que, como veremos, parecen entrelazarse de una forma mucho más profunda de lo que jamás imaginamos, todo ello amplificado por la revelación de una fotografía secreta que los delató por completo. Si son amantes del chisme jugoso, de las historias de amor que florecen entre los escenarios y las cámaras, y por supuesto, de todo lo relacionado con sus actores y actrices favoritas, han llegado al lugar indicado. Y antes de que nos zambullamos de cabeza en esta apasionante y reveladora historia, les pido encarecidamente que hagan clic en ese botón de suscribirse si aún no forman parte de nuestra creciente familia, y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestros próximos vídeos. Les aseguro que esto se va a poner muy interesante. Como muchos de ustedes, fieles seguidores y conocedores del universo turco, sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir se catapultaron a la fama mundial, convirtiéndose en la pareja de moda indiscutible, gracias a su inolvidable participación en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en español. La química que desplegaron en pantalla era sencillamente explosiva, una conexión tan palpable y magnética que era prácticamente imposible no preguntarse, con un dejo de esperanza y emoción, si esa chispa que encendía la pantalla también trascendía los límites de la ficción, si se extendía más allá de los guiones y las tomas. Sus personajes, el carismático y un tanto arisco Can Divit y la vivaz y soñadora Sanem, lograron robarse el corazón de millones de espectadores en cada rincón del planeta. Su romance en la serie era tan convincente, tan lleno de matices y realismo, que muchos comenzamos a fantasear, a alimentar la idea de que quizás, detrás de las cámaras, en la intimidad de sus vidas privadas, también estaban tejiendo su propia historia de amor. Y para ser completamente honestos, cuando dos actores comparten una conexión tan evidente, tan fácilmente perceptible, la imaginación colectiva de los fans se desboca. Los gestos sutiles, las miradas cargadas de significado, la forma en que se complementaban a la perfección en cada escena, todo en Erkenci Kuş gritaba a los cuatro vientos la posibilidad de que existiera algo más. Y nosotros, los fans, como verdaderos buscadores de historias apasionantes, estábamos sedientos de confirmación, ávidos de una señal que validara nuestras esperanzas. Las redes sociales, ese epicentro moderno de la información y la especulación, se convirtieron rápidamente en el escenario principal de todas estas conjeturas. Cada me gusta mutuo entre sus perfiles, cada comentario que, a simple vista, parecía puramente inocente, cada fotografía compartida en sus cuentas personales, era analizado con la precisión de un microscopio por miles de ojos ávidos de encontrar alguna pista, alguna anomalía que delatara la verdad. Los fandoms de ambos actores, conocidos por su fervor inquebrantable y su dedicación casi devota, se embarcaron en la monumental tarea de recopilar cada pequeña migaja de información disponible, tejiendo complejas teorías que intentaban desentrañar el verdadero estado de su relación. ¿Estaban saliendo en secreto? ¿Eran simplemente buenos amigos que compartían una amistad muy cercana? ¿O acaso todo esto era parte de una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para mantener viva la llama del interés en Erkenci Kuş y sus protagonistas? Las preguntas se multiplicaban a un ritmo vertiginoso y las respuestas, como suele suceder en este tipo de situaciones, tardaban en llegar, o cuando lo hacían, eran esquivas y ambiguas, alimentando aún más el misterio. Y entonces, en medio de este torbellino de especulaciones, sucedió algo que para muchos fue considerado la prueba definitiva, la evidencia irrefutable que finalmente pondría fin a las dudas y confirmaría lo que tantos esperaban y anhelaban. Hablo de esa famosa fotografía secreta. Sí, esa imagen que, aunque es posible que no fuera compartida intencionalmente para el disfrute del público en general, terminó circulando de forma viral y causando un auténtico revuelo mediático y fan. No se trataba de una fotografía tomada en un evento oficial, ni de un posado publicitario cuidadosamente preparado, sino de algo mucho más espontáneo, más íntimo, más personal. En ella, Can Yaman y Demet Özdemir aparecían juntos, en un contexto que los alejaba deliberadamente de los flashes de las cámaras y de los escenarios públicos, mostrando una complicidad, una cercanía y una naturalidad que pocas veces habíamos tenido la oportunidad de presenciar fuera de sus personajes en la pantalla.
Para comprender la verdadera magnitud de este delito que conmocionó al mundo del espectáculo turco, debemos recordar un detalle crucial: ambos actores son figuras públicas de primer orden, no solo en Turquía sino también a nivel internacional. Su vida privada, por la propia naturaleza de su profesión y el escrutinio público al que están sometidos, atrae una atención considerable y constante. Cualquier indicio, por mínimo que fuera, de una relación sentimental entre ellos se convertiría, sin lugar a dudas, en noticia de primera plana, acaparando los titulares de todos los medios de comunicación. Y esta fotografía en cuestión, si bien es cierto que no era explícita en mostrar un romance oficial y declarado, sí sugería una intimidad y una conexión que iban mucho más allá de una simple amistad. En la imagen se les veía juntos compartiendo una risa, quizás en medio de una cena privada, o simplemente disfrutando de un momento de relax y camaradería. Las miradas que intercambiaban, la proximidad física entre ellos, la ausencia de otras personas que pudieran actuar como un obstáculo o una distracción, todo en esa imagen apuntaba inequívocamente a una conexión especial, a un vínculo más profundo de lo que se veía en sus personajes. El origen exacto de esta fotografía es, como suele ser habitual en estos casos de filtraciones mediáticas, un tanto nebuloso y envuelto en especulaciones. Se rumorea que fue tomada por un allegado, quizás un amigo en común, alguien cercano a ambos, o incluso un miembro del equipo de producción o de sus equipos de trabajo. Lo que sí es indiscutible es que una vez que la imagen salió a la luz, se viralizó a una velocidad vertiginosa, convirtiéndose en el tema de conversación principal en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron en un frenesí de comentarios y reacciones. Los foros de fans dedicados a ambos actores, los grupos de WhatsApp donde se compartía información en tiempo real, los portales de noticias de entretenimiento y corazón, todos hablaban de lo mismo, analizando cada detalle de esa reveladora instantánea. La foto se compartía sin cesar, se descomponía en píxeles, se analizaba cada gesto, cada expresión, cada milímetro del encuadre. Las preguntas sobre quién la había filtrado, porque si fue un descuido involuntario o una estrategia deliberada, se multiplicaron exponencialmente, disparando las teorías y las conjeturas a niveles insospechados. Lo verdaderamente interesante de esta fotografía secreta no es solo el hecho de su existencia, sino lo que revela sobre la naturaleza de la relación entre Can y Demet. Más allá de la química indiscutible que ya habían demostrado en pantalla, que era evidente para el público, la imagen los mostraba en un entorno mucho más relajado, en un momento de su vida personal, lejos de las luces y las cámaras. No se trataba de una actuación, sino de un instante de vida auténtico, capturado de forma espontánea. Y en ese instante se percibía una conexión genuina, una autenticidad que resonaba con fuerza. A menudo las celebridades viven bajo un escrutinio constante, y es tremendamente difícil discernir qué es real y qué es simplemente una actuación para mantener las apariencias o la imagen pública. Pero las fotos espontáneas, aquellas que capturan momentos inesperados y privados, suelen ser mucho más reveladoras de la verdadera esencia de las personas. Y esta foto, para una gran mayoría de los fans, fue la gota que colmó el vaso de la duda, la pieza clave que confirmaba lo que tanto habían sospechado. Además, la forma en que reaccionaron, o más bien, la ausencia de una reacción oficial inmediata ante la filtración de la foto, también jugó un papel crucial en alimentar aún más el misterio y las especulaciones. No hubo declaraciones públicas contundentes de desmentido, ni tampoco confirmaciones efusivas y directas. En el complejo y a menudo hermético mundo del espectáculo, esta ausencia de una respuesta oficial clara y rotunda, con frecuencia se interpreta como una forma de confirmar indirectamente algo. Si no hay un no rotundo, entonces quizás hay un sí silencioso, una aprobación tácita. Y los fans, que son verdaderos maestros en leer entre líneas y descifrar los mensajes subliminales del mundo del entretenimiento, captaron esa señal, interpretándola a su favor. Es importante recalcar que aunque esta fotografía secreta fue un detonante fundamental y un punto de inflexión significativo, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ya venía gestándose en la opinión pública y en la mente de los seguidores desde hacía algún tiempo. Antes de que esta imagen saliera a la luz, ya habían existido rumores persistentes, avistamientos de ambos juntos en eventos sociales y privados, e interacciones en redes sociales que, para los observadores más atentos, encendían las alarmas y alimentaban las esperanzas de los seguidores. Sin embargo, esta fotografía les dio un rostro concreto, una imagen tangible a esas especulaciones que hasta entonces flotaban en el aire. De repente la historia dejó de ser una mera hipótesis o una posibilidad remota para convertirse en una probabilidad muy, muy tangible y real.
Pensemos un momento en la perspectiva de los fans. Después de haberlos visto enamorarse de forma tan apasionada y creíble en Erkénticos, y de haber sido testigos de esa química tan especial, muchos esperaban, deseaban fervientemente, que ese amor tan convincente continuara y floreciera fuera de la pantalla. Cuando se filtró esa fotografía, para ellos fue como encontrar una prueba irrefutable, una confirmación tangible de que sus deseos se habían cumplido, de que la magia de la serie no se había quedado atrapada en los estudios de grabación. Fue la validación de que la ficción se había entrelazado con la realidad. Y esa sensación de que la línea entre la fantasía y la realidad se difumina, de que el amor visto en la pantalla es real, es precisamente lo que confiere un mayor atractivo a estas historias para muchos de sus admiradores. Por supuesto, como en cualquier historia de Hollywood o del espectáculo, también debemos considerar la otra cara de la moneda, la perspectiva más pragmática. En el vertiginoso mundo del entretenimiento, a veces las filtraciones de información, e incluso de fotografías, pueden ser estrategias cuidadosamente calculadas. ¿Podría haber sido esta foto una forma deliberada y calculada de mantener a la pareja en el ojo público, de avivar el interés mediático en ellos como dúo, y así potenciar la expectación por sus futuros proyectos individuales o conjuntos? Es una posibilidad que nunca se puede descartar por completo en este ámbito. Sin embargo, la aparente espontaneidad de la imagen, la naturalidad de los gestos y la intimidad que transmitía, hacían pensar más en algo genuino, en un momento privado que por azares del destino o por un descuido, terminó viendo la luz pública. Otro detalle muy interesante a considerar es cómo la noticia de esta fotografía secreta afectó la percepción pública de la pareja. Para muchos, Can Yaman y Demet Özdemir se consolidaron, de forma definitiva, como una de las parejas más atractivas, deseables y carismáticas del panorama del entretenimiento turco. La imagen los presentaba no solo como actores talentosos y carismáticos, sino también como personas con una conexión real y palpable, algo que en el competitivo y a menudo superficial mundo del estrellato, añade un valor sentimental muy especial y una conexión más profunda con el público. La admiración hacia ellos se multiplicó, y la pareja ganó aún más adeptos y seguidores incondicionales. Al final del día, lo que esta fotografía secreta nos dice, de manera contundente, es que a pesar de los esfuerzos que las celebridades puedan hacer por mantener cierta privacidad en sus vidas personales, en la era actual de las redes sociales y la conectividad instantánea, es prácticamente imposible ocultar por completo ciertos aspectos de sus vidas. Una simple imagen, por pequeña o discreta que sea, puede decir mucho más que 1000 palabras, desatar una avalancha de comentarios y reacciones, generar innumerables especulaciones y, sobre todo, despertar un enorme interés y una profunda fascinación. Can Yaman y Demet Özdemir, con esa reveladora fotografía, nos recordaron una vez más que incluso detrás de las cámaras, de los guiones y de los focos brillantes, las conexiones humanas pueden surgir de las formas más inesperadas y, sobre todo, dejar una huella imborrable en la imaginación y el corazón de sus miles de seguidores alrededor del mundo. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro fascinante recorrido por esta historia que ha cautivado a tantos. Hemos visto cómo una simple fotografía secreta, un instante capturado de forma espontánea, puede convertirse en la pieza clave que desvela una verdad oculta, o al menos, en lo que el público, con su infinita capacidad de interpretación, decide que es la verdad. Can Yaman y Demet Özdemir, esa química explosiva que nos hizo vibrar en Erkénticos, y esa imagen que, sin ser una confirmación oficial, habló por sí sola, confirmando lo que muchos ya presentían. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes, investigando, analizando y compartiendo esta cautivadora historia. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la foto era prueba suficiente para confirmar una relación? ¿Les gustaba la pareja en la serie Erkénticos? ¿Tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes, creando juntos esta comunidad tan especial. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido y sobre todo, si han aprendido algo nuevo o han satisfecho su curiosidad, no olviden darle a ese botón de me gusta, que tanto nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos a los que les apasione el mundo del espectáculo turco, a los que como nosotros, disfrutan de estas historias de celebridades. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra gran familia.
Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas, que vendrán cargadas de más historias fascinantes y reveladoras. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.